estudiamos las epístolas no solo para conocer las epístolas, sino que queremos conocer al autor de la Biblia. Sabemos que las epístolas las escribió en su mayoría el apóstol Pablo, pero a Pablo lo inspiró Cristo. Y aunque Pablo las escribió, Cristo y su Espíritu Santo es el autor de toda la Biblia. Y es al que queremos conocer. Damos la bienvenida a cualquier persona que se nos une, a Lorraine, que siempre nos ve, y a nuestras hermanas allá en San Luis Potosí también, que siempre están pendientes. Les mandamos una bendición a todos ustedes y a los demás que se unan también. Bienvenidos. Vamos a estudiar 2 Corintios. Hoy planeo que podemos ver 4 capítulos, del 10 al 13. ¿Por qué? Porque tienen temas grandes que podemos abarcar y que yo creo que podemos tratar. Le puse por título al mensaje de hoy: la iglesia, una virgen pura para Cristo. Y lo tomé obviamente de ahí, del capítulo 11, verso 2, donde Pablo dice que eso es lo que somos. Si tendremos la foto que mandé, la iglesia, aquí vemos, ¿cuántos ven allá una crucecita allá bien arriba? ¿Y qué es eso? ¿Alguien sabe? ¿Un qué? Un monasterio. Ahora, cuando ves un monasterio así, y especialmente en ese lugar, ¿qué te imaginas? ¿Qué te imaginas? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Que el acceso está muy limitado, ¿no? Que probablemente casi nadie entra de afuera, y que muy probable los que están adentro casi no salgan. Están como cerradillos ahí, o encerradillas, ¿verdad? Porque, diría Eugenio, están así las monjas ahí. Pero quise traer esa foto para hacernos meditar que la iglesia no debe ser un monasterio, aunque desgraciadamente en muchos casos se convierte en un monasterio, en el sentido de que solo los mismos van a la iglesia. Y nadie entra, no porque no puedan entrar, sino porque simplemente la iglesia, pues no invitamos a nuestros amigos, pensamos que ya saben, pensamos que no quieren, pensamos que está muy difícil, etcétera. Y entonces existe el peligro de convertirnos en un monasterio, pero Cristo no quiere un monasterio para su iglesia. Cristo quiere una virgen. Una virgen es una muchacha, la idea de una virgen es una muchacha alegre, una muchacha social, una muchacha que se relaciona con otra gente. Eso es la iglesia. Muy bien, avancemos en el capítulo 10 y vamos a hablar de un tema que estoy seguro algunos de ustedes por lo menos lo ha oído mencionar en el capítulo 10, versos 3 y 4, cuando hablamos de las armas de nuestra milicia. ¿Alguien me dice qué querrá decir la palabra milicia? ¿Milicia? ¿Milicia? ¿Qué querrá decir? ¿Mande? Militar, algo de la militar. Estamos hablando como guerra. Entonces las armas de nuestra guerra, o las armas con las que peleamos, no necesariamente guerra, está la palabra ahí, pero las armas para pelear. Y dice entonces en los versos 3 y 4, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjate lo que Pablo nos habla aquí. Número 1, primero él dice, nosotros sí es cierto que caminamos como hombres, andamos en la carne, en el sentido de no ser carnales, caminamos como gente que
que se siente cansado, que se debilita, que tiene hambre, que tiene sed, como mortales. Y entonces, pero una vez que dice eso, dice, pero aunque caminamos como hombres mortales, no peleamos como hombres. ¿Por qué? Porque las armas con las que nosotros peleamos, o las armas de nuestra milicia, no son carnales. Quiere decir que no son humanas. No es por palanca, no es porque yo conozco a fulano o a zutana, y si hay que hacer algo, no es que vamos a hacer un meeting o no vamos a hacer una marcha, y no quiere decir que nunca participaremos en alguna marcha o que nunca protestaremos en la escuela por algún asunto, pero lo que está diciendo es que más allá de la influencia que una marcha o una protesta o una denuncia puede tener, más allá, nosotros que somos de Cristo y vivimos con Cristo en esta comunión espiritual, nosotros tenemos unas armas que los demás no tienen, y esas armas dice que no son carnales, sino, mira la palabra, son poderosas. Todos digan poderosas. Así es como son la destrucción de fortaleza. Versos 5 y 6 dice, ¿qué es lo que hacemos con esas armas? Dice, derribando argumentos. Todos digan argumentos. Esa es la primera cosa que se derriba con las armas poderosas que Dios nos ha dado. Argumentos. Pero luego dice también, se derriba toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y luego viene para mí la parte que creo que es más clara, porque dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y verso 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, míralo, en el verso 5 especialmente, verso 5 está una clave muy grande acá. Dice que estas armas son para derribar argumentos. Argumentos, acuérdate que es que yo digo, que yo dije así, que yo tengo este pensamiento, que yo opino de esta manera. Esa es la primera cosa que se derriba con estas armas, pero luego también dice argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. No es que no haya argumentos buenos, simplemente argumentos que se levanten contra lo que Dios ha dicho. Pero luego nos habla de también llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Qué querrá decir eso? Que todo lo que yo pienso como hijo de Dios debe ser porque está inspirado por Dios en el sentido de su servicio, pero aún cuando no lo esté sirviendo, lo que yo pienso tiene que estar avalado por la bondad que es Dios, lo bondadoso que es Dios, lo bueno que es Dios, el Padre que yo soy. Es como si alguien es hijo de otra persona, de una persona muy conocida en el pueblo, entonces tiene que comportarse en su forma de vivir, en su forma de hablar, digno de ese padre o de esa familia del cual él es hijo o hija. Entonces nosotros como hijos de Dios, todo lo que pensamos, todo lo que actuamos y vivimos debe ser conforme al criterio, conforme a lo que Dios manda. Pero entonces es ahí donde se levantan fortalezas y se levantan pensamientos en nosotros que son los que con las armas poderosas en Dios nosotros atacamos. Entonces, fíjese al final dónde queda esto. ¿Cuáles son las fortalezas que atacamos? Aquí nos dice bien claro, son los pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. O sea, son los pensamientos que se levantan para decir algo contrario a lo que Dios dice.
También son los pensamientos de derrota que nos hablan muy a menudo, o los pensamientos contrarios a los planes de Dios. Es el día de ir a adorar a Dios hoy, pero te llega un pensamiento, pero estás cansado, te mereces un descanso. Gracias a Dios que ustedes no le hicieron caso a esos pensamientos porque están acá, pero les estoy diciendo porque nos llegan, especialmente cuando hay que levantarse muy temprano en las mañanas, y a veces uno dice, ay, es que es el único día que descanso. O sea, te llegan un montón de pensamientos. También nos llegan pensamientos de no puedes, de no tienes, o no es cierto eso que tú estás confiando en Dios. Fíjate que te pueden llegar pensamientos hasta decirte, a lo mejor ni hay vida eterna. De pronto te llega un pensamiento, tú sabes que en Cristo tenemos vida eterna, y de pronto te puede llegar un pensamiento que dice, no hombre, a lo mejor estás creyendo algo que ni existe. Estoy hablando de fortalezas y pensamientos que nos vienen a la mente, o pensamientos que dicen, nunca lo vas a lograr. Tú te estás esforzando, tú estás haciendo lo mejor que tú puedes, pero viene un pensamiento, no, es por demás. Esa palabra que hemos oído mucho, especialmente los mexicanos, es por demás, nunca lo vas a lograr. O aquel pensamiento que dice, mejor ríndete. Yo conozco personalmente gente que batalla mucho con su vida cristiana, con su vida de servicio a Dios, y entonces me cuentan estas personas que muy a menudo se siente como que, ¿sabes qué? Mejor dejo de ser cristiano porque no puedo, porque a cada momento estoy fallando, porque estoy fracasando en mi afán de servir a Dios. Todos estos son pensamientos que nosotros tenemos que atacar con las armas poderosas que Dios nos ha dado, que es lo que ya Dios nos ha dicho. O sea, ¿cómo contrarresto los pensamientos que me llegan a mi vida, que son contrarios a Dios? Los contrarresto con lo que Dios ya ha dicho, que Cristo ya ha hecho. Entonces, por eso el domingo, por ejemplo, oíamos esta predicación poderosa que decía que si ignoramos lo que ya se ha hecho en mi vida, entonces voy a caminar en esa derrota espiritual a cada momento, porque aunque, mire, no es no saberlo, es no llegarme la revelación. Lo voy a decir otra vez. Alguien le puede decir a una persona, Cristo murió por tus pecados. Sí le dijo, pero aparte de que le diga, haría falta que esa persona lo creyera, lo razonara, o por lo menos lo pusiera dentro de él y dijera, lo voy a creer con todo mi corazón. ¿Sí me explico? Que se le revele eso que le está diciendo. Ahora, yo estoy poniendo esto en un plano muy sencillo cuando hablamos de ser salvo o no ser salvo. Pero ya que has sido salvo, todavía hay muchas cosas que Dios ha hecho por nosotros, y que si las ignoramos, entonces quedamos en nada, porque ignoramos lo que ya fue hecho en Cristo. Y luego caemos en esto, que mucha gente se encuentra pidiendo lo que ya tiene. Bueno, es cierto, Señor, bendíceme. Yo tengo mucho cuidado ya de decirle a una persona que Dios te bendiga. Lo hago en ocasiones muy especiales cuando sé que no hay otra, porque esa persona de pronto va a decir, ¿y por qué no me dijo Dios me bendiga, verdad? Porque hay gente que es sumamente importante eso. Pero sin embargo, Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, y luego dice, con toda bendición espiritual. Entonces, si ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿con qué más voy a bendecir yo? Puedo bendecir con lo que Dios dice acerca de él o de ella,
o puedo decirle, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma, como dice en 3 de Juan 2, ¿verdad? Entonces, cuando ignoramos, muy a menudo nos encontramos pidiendo lo que ya tenemos, pero luego escucha esto que aquí es muy claro. Cuando ignoramos, nos mantenemos pidiendo lo que ya tenemos, pero ahora escucha, pero nunca va a venir o nunca puede venir lo que ya tenemos. Nunca tú te puedes mantener pidiendo algo. Señor, pon un carro en mi garage, pero no te has dado cuenta que ya hay uno ahí. O sea, ya tienes. ¿Cómo vas? Saca ese para que entre el otro. Dónalo, diría Belinda. Sácalo, no lo necesitas. Pero hablando de carro, pero hablando de lo que Dios ha hecho en nosotros, hay cosas muchísimas. De hecho, Dios ya lo ha hecho todo. Si ya nos bendijo con toda bendición espiritual, vamos a encontrarnos muchas veces que no nos llega lo que yo estoy pidiendo, simple y sencillamente porque no he realizado que ya me lo dio Dios y que ahora tengo que actuar en creer que ya me lo dio. ¿Me estoy explicando en esta? Hablando, por ejemplo, de la sanidad, para decirte algo sencillo. En la sanidad dice la Biblia que Dios en Cristo puso todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores. Cuando Él moría en la cruz, se llevó las enfermedades y los pecados de todos. Entonces, si yo de pronto me enfermo, es normal que yo diga, Señor, necesito que me sanes. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Que ya soy sano o no? Sí. Y entonces, pero si no lo realizo, puedo seguir pidiendo, Señor, necesito que me sanes, necesito que me sanes. Y nunca llegarme a la sanidad. Pero cuando realizo que ya Jesús lo hizo por mí, por lo menos mi oración cambia. Y entonces ahora le digo, Señor, gracias, porque aunque tengo síntomas, yo sé que tú ya me sanaste. ¿Ven la diferencia? Esas son las fortalezas, y por supuesto hay muchas más que tenemos que derivar. Eso debe ser el punto número 1, las armas de nuestra milicia. Punto número 2, tengo 4 nada más. Punto número 2, la iglesia ahora, una virgen pura para Cristo. En el capítulo 11 y verso 2 dice este verso: porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Lo leemos otra vez? Porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado. Desposado quiere decir los he comprometido con un solo esposo, no con dos, no con Cristo y la ley, no con Cristo y otras religiones, no con Cristo y los ídolos, sino con un solo esposo. Y luego dice, para presentarlos como una virgen pura para Cristo. Lo que este verso nos habla, mis amados, es que la iglesia debemos estar en ese compromiso, no con ningún hombre, no con ninguna religión, no con nadie más, sino con Cristo. Nuestro compromiso o nuestra alineación debe ser a Cristo y a su propósito, a lo que Cristo quiere. Por supuesto, en la iglesia hay autoridades y hay pastores que nos enseñan, y hay apóstoles, y hay profetas, y hay maestros, y hay evangelistas que nos hablan la palabra de Dios. Pero recuerda, todo lo que cualquier hombre de Dios hable
de la palabra de Dios debe de estar respaldado por la palabra de Dios. No puede sencillamente alguien venir a hablar cualquier cosa y que no concuerde con el mensaje general de la Biblia. Cuando se mira, ¿cómo sabemos cuál es el mensaje general? Cuando vemos todo lo que la Biblia dice sobre ese tema, sobre la santidad, sobre la salvación, sobre cualquier tema, examina todo lo que está en la Biblia sobre eso. No tomes un solo verso, porque un solo verso puede ser que lleve a desvíos. Pero cuando examinamos todo lo que dice, el mensaje central debe de alinearse. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos entender que como iglesia tenemos que alinearnos a lo que Cristo quiere. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué busca Él? Fíjate que es fácil pensar que, y yo lo pensé mucho tiempo, muchos años, es fácil pensar, bueno, Dios lo que quiere es bendecirme, es darme vida eterna, y es que yo vaya al cielo. Pero la verdad es que es muy corto ese entendimiento. Porque otra vez te digo esa frase que Dios se me reveló, que dice, Dios no existe para mí, yo existo para Dios. Pensar que todo lo que Dios quiere es que me salve, que tenga vida eterna y que vaya al cielo, es un Dios que solo existe para mí, para mi beneficio, para que yo me sienta bien, para que yo esté confortable y esté todo bien. Y la verdad que Dios como Padre quiere que yo esté bien. Pero la verdad es que Dios como Dios tiene un propósito mayor que todo eso que yo puedo pensar que Dios tiene preparado para mí. Y el propósito mayor, dice la Biblia, es que Dios quiere, fíjate esto, en su propósito eterno, Dios quiere vivir su vida a través de sus hijos. Escucha eso, porque eso es grande. Vivir su vida a través de sus hijos y expresar su naturaleza a través del cuerpo. Que como iglesia podamos estar unidos y podamos demostrar que Cristo está con nosotros. Otra vez lo voy a repetir. ¿Cuál es el propósito eterno más grande que mi salvación, que mi vida eterna y que ir al cielo? ¿Cuál es? Vivir. Dios quiere vivir su vida a través de los suyos, a través de sus hijos. Que en tu vida, en tu casa, Dios viviendo en ti, Él pueda vivir su vida. Cuando tú llegas a tu casa, Él quiere llegar ahí, que lo dejes. Cuando vas manejando, Él quiere estar ahí, porque su anhelo es vivir su vida a través de sus hijos y expresar su naturaleza a través de todos como un conjunto. Ahora, para hacer eso, mis amados hermanos, para vivir y ser esa virgen pura para Cristo, que vive así, que vive entregada a su propósito, debemos de vivir por la fe. Porque aquí vamos a ver en el verso 3 y 4 del capítulo 11, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Alguien dígame, ¿cómo engañó la serpiente a Eva? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué le dijo? ¿Cómo la engañó? ¿Qué fue lo principal que le dijo? Que Dios come, al cabo que serás como Dios y no morirás, ¿verdad? No morirás, ¿no? Eva dijo, es que Dios dice que no podemos comer porque el día que comamos morimos. Y lo primero que le dice, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comieres de este fruto vas a ser como Dios. Ya eran como Dios. Ya Dios los había hecho a su imagen y semejanza. Entonces ves cómo vino engañándole, pero Pablo dice aquí, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera
fidelidad a Cristo. Extraviados de la sincera fidelidad a Cristo quiere decir que nos desviemos del propósito, que dejemos. Dios quiere que todo sea lleno de Cristo, que toda persona conozca de Cristo, que toda tu familia esté llena de Cristo, que toda la gente en todo el mundo esté llena de Cristo. Y si desviamos ese propósito, entonces dice Pablo que, y lo podemos desviar por los sentidos, y Pablo en este sentido nos dice que nuestros sentidos son como nuestra serpiente, que como escuchábamos el domingo en la predicación, que si sentiste muy bonito, dices, oh, Dios estuvo aquí con nosotros, pero de pronto no sentiste y dices, no, hombre, el culto no estuvo bueno, porque nos guiamos por los sentidos, no por lo que Dios ha hecho. Y la Biblia dice que vamos por fe. Ahí en 2 Corintios, pero capítulo 5, verso 7, por favor. 2 Corintios 5, 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo caminamos, mis amados? Por fe. Que lo contrario a caminar por la fe es caminar por lo que se ve. Caminar, y cuando dice por vista, también está hablando por sentir, también está hablando porque me gusta, también está hablando porque es agradable, pero nada de eso nos va a llevar a nosotros al propósito de Dios, sino la fe. 2 Corintios 4, 18 también, ahí cerquita, una página hacia atrás o media página, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por supuesto, dentro de las cosas que se ven está el dinero, está la comida, está el tener una vivienda. Y no dice que no las tengamos, pero lo que dice es que no pongamos nuestra vista en eso, sino que lo pongamos en las cosas que no se ven. Y las cosas que no se ven son las cosas que están relacionadas con el propósito de Dios para tu vida. ¿Para qué nos puso aquí en esta tierra? ¿Para qué Dios nos plantó aquí? Y recuerda que, esto es muy importante, recuerda que nuestra vida en esta tierra, muchachas y adultos que estamos acá, nuestra vida en esta tierra quizá va a ser, ¿qué? 70, 80, 100 años. Si somos allá ¿dónde era? ¿Dónde viven Ciento y Feria? En Honduras, en algún lugar de Honduras, entrevistaron a gente que vive como 115, 118 y tranquilos ahí. Pero después de ahí se acaba. O sea, estamos en esta tierra por un periodo de tiempo y recuerda que Dios tiene un propósito eterno. Y dentro de ese propósito eterno, cada uno, mientras estamos en esta tierra, participamos con nuestra aportación a ese propósito eterno de Dios. Nosotros no lo vamos a cumplir todo el propósito. Nosotros solo vamos a cumplir la parte que me tocó a mí, y el que sigue después de mí cumplirá la otra parte que le toca en ese otro pedazo de eslabón que le toca del propósito eterno de Dios. Pero no podemos desviarnos, porque Dios quiere, para eso nos tiene aquí, vaya, para eso nos ha puesto en esta tierra. 1 Corintios 7, 23. 1 Corintios 7:23 dice, por precio fueron ustedes comprados. No se hagan esclavos de los hombres. Cuando habla de esclavos de los hombres, nos habla de esclavos de filosofías, esclavos de doctrinas, esclavos de cosas, esclavos de lo material. Cristo nos compró por un precio grande, incluyendo allí en 1 Corintios 7, en los versos anteriores, habla de la circuncisión y habla de la ley, y cualquiera, es fácil desviarte a dejar la gracia, como Belinda leía en esta
en esta noche para empezar, por gracia hemos sido salvos, no por obras. Y es fácil que alguien te desvíe y te diga, no, mira, es que si no haces esto, no eres salvo. No, es por gracia. Hemos sido salvos por gracia, entonces no nos desviemos. Punto número 3, recuerda que son 4, entonces vamos avanzando bien. Punto número 3, en el capítulo 12, versos 7 al 10, nos habla de el poder de Dios y nuestras debilidades. Capítulo 12, verso 7 dice, este es el apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Y entre paréntesis les digo que muchos han tratado de especular quién era ese mensajero. Unos dicen que era una enfermedad, otros dicen que quizá era alguien que trataba siempre de humillar a Pablo o tratar de perseguirlo. El caso es que como haya sido, Pablo recibió este aguijón en la carne y dice que era un mensajero de Satanás que le abofeteaba para que no me enaltezca sobremanera. Verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Verso 10, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué nos habla estos versos poderosos, amados? Pablo dice, y lo dice con todas las letras, la verdad es que cuando yo soy débil y siento que estoy más abrumado con todos estos problemas, con aflicciones, con problemas, con persecuciones, y dice, pero la verdad es que cuando he estado así, el poder de Dios ha sido más real y el poder de Dios ha sido más palpable y más visto. Y entonces nota que dice en el verso 10, por eso, por el amor de Cristo, yo me gozo en, y entonces empieza a mencionar debilidades, afrentas, necesidades, persecución, angustias. Ojo, no es que vamos a andar buscando estas cosas. Es mucho mejor cuando estamos en abundancia que estar en angustia. Es mucho mejor cuando no te persiguen que cuando alguien te está persiguiendo. O sea, yo no estoy diciendo aquí, ve y busque estas cosas para que el poder de Dios pueda reposar en tu vida. Lo que te estoy diciendo es que sea cual sea la situación que tú y yo estemos atravesando, podemos gozarnos y podemos decir, esta es ahorita mi situación presente, pero yo me gozo en Dios porque yo sé que Dios es todopoderoso para sacarme de esta situación. ¿Habrá alguien que diga amén a esto? Entonces, que no importa la situación, recuerda, Dios es poderoso para aún en medio de lo que tú consideras que es debilidad, manifestar su poder y sobre todas las cosas que la gente conozca del plan de Dios, que tu familia conozca. Fíjate la bendición. Si vamos a decir que tú como familia estás experimentando luchas, estás experimentando necesidades, y estás experimentando cosas negativas que están llegando a tu vida, y entonces tú dices, yo decido ponerme firme y decido agradar a Dios ante todas las cosas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que tu familia, cuando ve que tú en medio de todo eso te mantienes firme a Dios, ellos van a decir, especialmente tus hijos van a decir, ese Jesús debe ser real, porque mi padre siguen a Cristo a pesar de todas estas cosas. ¿Me explico? Y
con todo eso ellos pueden decir, ¿sabes qué, Dios? Yo también quiero rendirte mi vida porque mis padres me están dando ejemplo. Pero mira la otra parte negativa. Si de pronto tú dices, no, ¿sabes qué? Esto es demasiado para mí, tanto problema. Fíjese lo que alguna gente dice. A lo mejor usted lo ha dicho, no sé. Pero alguna gente dice, no, hombre, tengo más problemas hoy que cuando estaba en el mundo. Y entonces alguna gente dice, ¿sabes qué? Mejor me voy otra vez, porque esto es demasiado. Y entonces no te das cuenta, pero los que primero vas a afectar va a ser a tu familia. Cuando hubieras podido crear un legado de familia que sirviera a Dios, que vieran un ejemplo en ti, de pronto les muestras que rendirse es más fácil y les enseñas que rendirse es el camino, cuando rendirse no soluciona nada. Rendirse a Dios sí, pero rendirse a las circunstancias no. Entonces, ahí en el capítulo 12, verso 14 y 15, hay un verso que quise incluirlo, 2 versos, porque nos habla de, Pablo menciona a alguien que ama de verdad y dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes y no les seré gravoso. Fíjate esa palabra. Pablo dice, voy a ir y no voy a dejar que ustedes me sostengan. Eso es lo que quiere decir. No voy a dejar que ustedes paguen mis gastos. Eso es lo que estaba diciendo. Y luego dice esta frase maravillosa, y yo la creo maravillosa, dice, porque no busco lo vuestro es lo que tú tienes, sino que buscaba Pablo a ellos, los busco a ustedes. Y yo espero que tú te hayas dado cuenta que en esta iglesia no buscamos lo que tú tienes. Nos han bendecido todos ustedes con sus dádivas y con su generosidad, pero espero que te hayas dado cuenta que las ofrendas o las dádivas a Dios no tienen ese énfasis aquí que quizá en otro lugar habrás oído de ellos, sino que lo que queremos es que tú crezcas, lo que queremos es que seas de Dios, independientemente de lo financiero. Dice, pues no deben atesorar, siguiendo leyendo el verso 14, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y luego en el 15 todavía dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo. Fíjese por qué. Por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Porque ellos veían bien a alguien que venía y les sacaba dinero y oraba por ellos, y todo decían, no, este cuate es bueno porque cuesta bien caro. Y dice Pablo, y yo vengo y no les cobro, y entonces ustedes dicen, este va a ser chafa, ¿no? Porque no cuesta mucho. Pero aquí nos enseña otro principio, que es que yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún mismo yo me gastaré de todo. Quiere decir esto, que aquellas personas que tú y yo debemos de ganar para Cristo, pero debemos de invitar para Cristo, nos puede costar. Uno no debe estar, bueno, pues es que no tengo. No, es que Pablo dijo, yo me voy a gastar de lo mío, y aún yo me voy a gastar. O sea, aunque esté cansado, voy a ir. Aunque tenga sueño, voy a ir. ¿Por qué? Porque es importante que estas familias conozcan la salvación, conozcan el propósito de Dios por el cual Dios los tiene aquí en esta tierra. Y entonces llegamos al último punto, el número 4, o cuarto, en el capítulo 13, y versos 4 y 5 dice, porque, está hablando de Cristo, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él. O sea, no tenemos quizá mucha fuerza, no tenemos mucha sabiduría, no tenemos abolengo, somos débiles en Él. Dice, pero viviremos con Él por el poder de Dios
para con nosotros. Diga fuerte, con el poder de Dios. Acuérdese que con el poder de Dios vas a poder triunfar. Con el poder de Dios vas a salir adelante. No importa que no tengas todo lo que se necesita. No importa que te falte lo que todos digan, que eso es importante. Pero si está el poder de Dios en tu vida, vamos a poder salir adelante. Alguien dirá amén. Y en el siguiente verso dice, examínense a vosotros mismos, fíjate esto, si están en la fe. Lo que nos debe preocupar a nosotros no es si tengo mucho dinero o no tengo dinero, o si tengo muchos bienes, o si tengo casas o riquezas. Dice, lo que te debe preocupar es que estés en la fe, que sepas que estás creyendo en Cristo Jesús. Examínate, y luego dice, pruébate a ti mismo. O no conocéis, o no se conocen a ustedes mismos, es lo que dice. Y fíjate esta frase que termina diciendo, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estén reprobados. Pero él está hablando de esa frase en un sentido que quiere hacerlos despertar, y ellos dijeran, no hombre, yo no estoy reprobado, yo sé que Cristo está en mí. ¿Cuántos pueden decir, Cristo está en mí? Cristo está en mí. ¿Por qué? Porque vive en mí, y porque Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, en esta noche, la conclusión está en el verso 11 de la carta realmente, porque toda la carta se concluye ahí. Dice, por lo demás, hermanos, nos va a dar estas 4 o 5 cosas importantes aquí. O sea, él concluye y dice, para concluir o para terminar todo lo que les he hablado a ustedes, dice, número 1, tengan gozo. Todos digan gozo. Gozo. Y gozo es que estás feliz, que estás contento, que estás alegre en cualquiera que sea la situación. Que tengan gozo, número 1 dice. Y luego dice, perfeccionaos. Perfeccionaos acá, en nuestro español lo diría, quiero que se sigan perfeccionando. ¿Se recuerdan el mensaje del domingo? Los perfectos que deben ser perfeccionados. Entonces el apóstol nos hablaba que ya somos perfectos en el espíritu, pero que nuestra alma tiene que seguirse perfeccionando. Y yo espero, amados hermanos, no solamente de ustedes, pero de todos los de esta congregación, yo creo que ya es tiempo que realicemos que esto es una iglesia, y una iglesia es un cuerpo que prepara a sus creyentes y a sus miembros para ser perfeccionados en Cristo, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, perfeccionarme quiere decir avanzar, quiere decir no perderme ninguna lección, quiere decir puedo hacer que un domingo no pueda venir, pero yo veo la enseñanza y porque quiero seguirme perfeccionando. Amén. Y luego dice también, consuélense, consuélense quiere decir cuando alguien está de luto, alguien está en dolor, alguien está en problemas, consuélale, dale una palabra, dale ánimo. Y también dice, sean de un mismo sentir. Siempre procuremos, hermanos, caminar todos. Yo sé que somos muchas mentes, pero caminar en el propósito de Dios tanto como podamos, porque eso le agrada a Dios. Y por último, vivan en paz. Vivan en paz. Y entonces, cuando hacemos esto, tenemos gozo, buscamos perfeccionar nuestra alma, consolar a otros, ser de un mismo sentir y vivir en paz. Termina el verso 11 diciendo, y el Dios de paz y de amor estará con usted. O sea, Él ya vive dentro de ti, pero ahora va a estar así en medio de nosotros, porque como iglesia buscamos estas cosas para bendecir a todos nuestros hermanos y hermanas.
Vamos a terminar ahí, es el final de la epístola. Continuaremos con el libro que sigue la semana que viene, con la ayuda de Dios. Vamos a orar y vamos a bendecir a cada persona que nos mira. Ahí donde tú estás también te bendecimos y declaramos que tú también estás lleno de la gloria de Dios y que sigues creciendo y que te sigues perfeccionando para cumplir el eterno propósito de Dios. Amén.